Hola, muy buenas tardes. Confío en que en otros hemisferios nos estén escuchando, algunos interesados en este tema. De cualquier manera, permítame, antes de iniciar, darles las gracias a todas aquellas personas, damas y caballeros, que nos han hecho el honor, el favor de vernos y escucharnos. Hoy iniciamos nuestro 12º programa. Afortunadamente seguimos recibiendo noticias de que va interesando más este programa y que va mejorando la explicación del tema. Recuerdo, para los que no nos han escuchado, que esto es un capítulo, por decirlo así, de la historia escondida, por decirlo así, de la vida, de la existencia. Este capítulo que estamos tocando es el de la Atlántida. Hay tanta información, tantos nombres, tantas definiciones y tantas explicaciones, ¿verdad? Tantas, hasta me atrevo a decir, filosofías de este tema, que los autores, que son varios, dicen, hablando de lo mismo, pero lo hablan en diferente forma, como es clásico en los científicos, de la materia que quieran, que siempre trata, como ser humano, que así somos los humanos, tratan de hacer ver que lo que ellos dicen, lo que ellos han estudiado es la verdad, y pues no. Entonces, nosotros que somos narradores e intérpretes en mucho de los diferentes aspectos de la historia prohibida de la humanidad, y en este caso de Atlántida, pues acomodamos las cosas dentro de la verdad, lo mejor que se puede. Bueno, para quien nos escuchó la vez pasada que hablamos del libro del ingeniero Pablo Hauser, que se llama La Respuesta, que lo mostramos ampliamente la vez pasada, quedó pendiente el origen del átomo, el inicio de la vida, ¿sí? Entonces, es un poco complicado y más bien largo el explicar todo lo antecedente, lo anterior a lo que voy a empezar a decirles. Y voy a empezar rápidamente nada más esta aclaración. Inicio con grupos de los puntos Cessna, con C, Cessna. Eso nos lleva al carpín, que son como cubos, pequeños cubos. Eso nos lleva al megacarpín, ¿verdad? Que a través de presión en ambos sentidos, digamos de afuera para adentro, de afuera para adentro, de adentro para afuera, se crea un área de magnetismo. Eso nos lleva a los megacarpines más grandes. Dentro de los megacarpines tenemos lo que se le llama miriada positiva y miriada negativa. Esa combinación, tras una serie de análisis, ¿verdad?, de la positiva y negativa, nos lleva a unos triángulos que se forman cubos, ¿sí? Y esos cubos
que son como un tetraedro, nos lleva, toda esa energía, ¿no? Se fue formando y nos lleva al grupo, como una cadena de estos tetraedros, y se forma lo que se le llama cadena de la rama 6, es decir, grupos de estos tetraedros que forman 12, o sea, grupos de 12 que se llaman cadenas, pero ya para ser más explicable este fenómeno, este hecho, se reduce a 6 y a 4 y hasta 12, cadenas de 12 tetraedros. Bueno, esto nos lleva a lo que se llama partón, ¿sí? Que son partículas que se van formando, y tras una serie de explicaciones de orden muy científico, pero comprensibles. Si leen el libro, como dije, lo entienden, pero es largo y lo entiende uno finalmente. Se forma una pirámide de cartón para experimentos, por decir. Y dentro de esa pirámide, imagínense que es un platón con platitos, con hierba, flores y uvas, para abrir un poco más la idea. Esto forma lo que se le llama solen, con ese solen. Esto nos lleva a formarse un mertanero, que ya se va transformando en círculos. Se forman círculos unidos. Si conocen el simbolismo de las Olimpiadas, si no mal recuerdo, son 5 círculos por los 5 continentes que significan esa bandera. Pues aquí es un mertanero de 4. Entonces podríamos decir, la bandera olímpica es un mertanero de 5 círculos. Pero bueno, sigue. Eso se convierte en rayos. O sea, son círculos, rayos. Toda esta metamorfosis, por decirlo así, se va evolucionando y se forman los partones, pero ya con dos hileras, por decir, de partones, se forman 24 partones. Luego se forma un ángulo de esos partones, de las 2 líneas, y se forma lo que se llama analfa, que son 2 columnas, por decir, estaban juntas, se separan, forman un triángulo. Esos partones, como decía, se llaman analfa. Esa formación forma un campo magnético que se forma dentro de ese triángulo y le llaman analfa, y de ahí se sigue derivando y se forman pequeños cilindros, que a su vez se van uniendo, y llegamos a lo que se llama, determinado número de analfas determinan y forman la llamada la valencia. Les recuerdo que todo esto fue hecho por el maestro del ingeniero Enrique su nombre homónimo, su nombre de escritor, que los escritores buscan un nombre no exactamente el propio, sino para darse a conocer, como los artistas, ¿verdad? Que tienen un nombre verdadero y les asignan otro nombre. Entonces, pues aquí, como estamos hablando con toda la verdad, el ingeniero Enrique H.A.W. recibió esta enseñanza, pero el maestro del planeta que les hablé y de la ciudad donde estuvo, de la universidad donde estuvo, le formó un nanograma, un plan de estudio para los terrícolas, o sea, para nosotros, para que lo comprendiéramos, que de hecho se comprende. Entonces, por ahí, pues, seguramente platicaron algo y le puso a este fenómeno el número de analfas que determinan a la valencia. Bueno,
los numera B3, B4, B5, B6, etc. Esto nos lleva a que, por medio de ilustraciones, nos lleva a, disculpen, pero estamos separando las hojas, nos llevan a medidas, a números, que da como resultado las medidas del universo. Y es muy sorprendente, muy sorprendente, que empieza por 1 metro y va disminuyendo. O sea, como ejemplo pone el metro, que conocemos el sistema métrico decimal. Pero de ahí se va reduciendo, pues me atrevo a decir al infinito, porque del metro va al milímetro, luego va al tamaño de una célula vegetal, de una célula animal, una micra, tamaño de una bacteria, y así se sigue toda una tabla de, no es posible mostrárselas, pero porque no se alcanza a ver. Y finalmente llega a lo que se le llama universo maestro. Ese universo maestro, imagínense, un círculo, ¿verdad? Con lo que se conoce un símbolo, a su vez, como 2 cinturones, uno vertical y uno horizontal, que es el símbolo del universo maestro. De ahí se derivan 7 superuniversos, ¿sí? Y en el centro del universo central está el control de la emisión de la energía cósmica, el cosmos completo. Y según esta enseñanza y esta, pues ya no es teoría, fue una enseñanza adaptada para el terrícola, llegamos a la última explicación de este universo central, que es la isla de luz, y le vamos a decir la rueda grande. Esa rueda grande tiene 100 ruedas chicas, o sea, superuniversos. Cada uno de estos universos tiene 100 ruedas chicas. Cada rueda chica, para entenderlo mejor, contiene 100 universos locales. Y cada universo local contiene 100 constelaciones galácticas. Entonces esto podemos seguir y es infinito. Es infinito. Hay aquí una nota que vale la pena que se las lea, que dice que nuestro universo local se llama Nevadón y su jefe es un Micael. Curioso, ¿no? Micael. Miguel. Yo le diría Miguel. Y si le quiero agregar, pues le pongo nombre y le digo Arcángel Miguel. ¿Sí? Este no es un nombre, sino un rango dentro de la organización del universo maestro. Existen en total 700,000 Micaeles. Suena estratosférico, pero así es lo que se le enseñó al ingeniero Jau. Uno por cada universo local de la creación. Y nuestro Micael es quien toma una encarnación en tu planeta, o sea, le dijo él, o sea, en la Tierra, tomó el nombre de Jesús, él de Nazaret. Jesús de Nazaret, que dice Jesús de Nazaret porque le explicó que nació en Nazaret, un lugar llamado Nazaret, y le dijo, él quiso visitarlos personalmente para dejar sus enseñanzas cuando consideró que estaban preparados para ellas. Bueno, aquí lo dejo porque si no, nos seguimos toda la tarde y noche. ¿Qué sucedió? Sucedió que de ahí viene el Génesis. Recuerden que les he dicho que nos han dejado ver parte. Y esto me lo han dicho ministros de diferentes filosofías. Me lo han dicho, me lo han confesado, de que a ellos mismos se les deja saber parte, no todo. ¿Quién sabe todo? Por los grandes jerarcas de las filosofías que llamo yo y de los poderosos del planeta desde tiempo indefinido. ¿Quiénes fueron y son los poderosos? Reyes,
monarcas, califas, los monarcas, y los poderosos que han existido, que es la nobleza, que en el siglo XI inventaron las casas reales. Ya lo he dicho también. Hablo de los Habsburgo, de los franceses se llamó los Capetos, y antes los Merovingios, etc. Fue un invento que pues, no tenían que hacer más que vivir, disfrutar de la vida, pero pensaban. Entonces inventaron todo lo que sabemos de las castas casi divinas. Esa es la historia real de lo que ha pasado. Ya lo dije el otro día, que me parece que a partir de la clase media, de la Edad Media, el Renacimiento famoso, donde los grandes poetas y los grandes escultores, como Michelangelo, con Leonardo da Vinci, etc., empezó a darse a conocer a las multitudes un poco del conocimiento universal. Y yo les puedo decir, con todo respeto, que hace menos de un año, uno de estos ministros de una de estas filosofías me confesó que no les decían todo y me pidió, con todo respeto, que le investigara 2 temas, los cuales se los investigué y se los mandé, ¿sí? Porque no lo sabía. Bueno, vamos a entrar ya de lleno al tema de hoy, del programa. Y empezamos con el testimonio de Platón el griego, el filósofo griego. Platón, que fue el filósofo griego, del 427 a.C. al 347 a.C., aunque no es de ninguna manera la única fuente clásica sobre la Atlántida, es quizás la fuente de información más importante para la reconstrucción de la geografía atlante. En el tiempo transcurrido entre los 2 últimos cataclismos, hubo varios cataclismos, donde se fueron separando partes de la gran isla, o mejor dicho, continente, que fue la Atlántida. Se fueron separando. Y aquí dice que en el tiempo transcurrido entre los 2 últimos cataclismos, se dio la más importante reconstrucción de la geografía atlante. No puede haber ninguna duda sobre la ubicación atlántica de la Atlántica de Platón, que él describió como una isla situada frente al estrecho llamado la Columna de Heracles, que es el estrecho de Gibraltar, actualmente. Que el estrecho de Gibraltar está implícito, queda completamente claro cuando Platón compara el Mediterráneo, el mar Mediterráneo, con un puerto que tiene solo una entrada estrecha, ¿sí? Gibraltar, recuerden, es la parte en España que es Gibraltar, con la parte más cercana a este punto que es el norte de África, del continente africano, Marruecos, o en aquel tiempo, hoy se llama Marruecos, se llama varios países están en la parte norte de África que linda con el mar Mediterráneo. Pero le llamaron un puerto, que tiene solo una entrada estrecha en contraposición al verdadero océano Atlántico, que está acá al poniente, o sea, occidente. Más allá del estrecho, ¿sí? Estrecho de Gibraltar, está aquí a la izquierda. La isla de la Atlántida era entonces el camino hacia otras islas, y desde estas hacia todo el continente opuesto. Aquí cabe la duda, ¿América? Continente opuesto, ¿por qué? Porque estamos hablando de Europa y Finlandia, todo aquello que es Europa, Medio Oriente y Oriente. Entonces, ¿quién estaba en el lado opuesto? Pues el continente, pues América, continente americano. ¿Qué rodeaba el verdadero océano Atlántico? Pues sí, lo rodeaba, yo diría que colindaba con el lado oriente de América y al lado poniente del océano Atlántico. Mucho se ha escrito sobre el tamaño y las dimensiones de la Atlántida. Según Platón, era más grande que Libia. Fíjense, según Platón,
era del tamaño más grande que Libia, que está en el norte de África, y Asia juntas. Pues una extensión enorme. Yo diría que comparable con la llamada Rusia, que es el continente o el país más grande del planeta. Expresión con la que probablemente se refería al norte de África y Turquía o Asia Menor juntos. La Atlántica de Platón le llamaba la Poseidonis de las leyendas esotéricas. Era sin duda una gran isla, quizás del tamaño de Europa Occidental, pero de ningún modo un verdadero continente. Pues aquí estamos, sí o no, ¿verdad? Sabemos que poseía abundantes recursos naturales y era particularmente rica en metales, incluido el famoso y misterioso oricalco, que me parece que ya hablamos de él, pero voy a mencionarlo de nuevo. El oricalco era un metal maleable, resistente y brillante. El centro de la isla estaba ocupado por una vasta llanura amplísima, de la que se dice que era la más hermosa de todas las llanuras y muy fértil. La agricultura estaba excepcionalmente desarrollada y la isla poseía un abundante suministro de agua dulce a través de lagos, pantanos y ríos. Y estaba cubierta de bosques habitados por una multitud de animales, incluidos elefantes. La abundancia de piedras negras y rojas y la presencia de fuentes de agua caliente sugieren además que Poseidonis, o sea la Atlántida, según Platón, debió ser una isla volcánica. Recuerden que hubo muchas erupciones, muchos volcanes, a nivel terrestre, por decirlo, y a nivel submarino. Y esos volcanes fueron tan grandes que salían de la superficie del agua y formaron las islas, o llamadas islas, que luego voy a leer por qué bajó el nivel del agua. Es así. Si eran así las islas, pues se volvieron así. La vasta llanura que ocupaba el centro de la isla era suave y plana, de forma oblonga, O-B-L-O-N-G-A-D-A, y que, o sea, era alargada y se extendía en una dirección 3.000 estadios. Cada estadio era considerado 540 kilómetros o 336 millas. Y en la otra era 2.000 estadios, o sea, está medida y luego la otra, 2.000 estadios, o sea, 360.000 kilómetros, 360 kilómetros o 224 millas. Al norte tenía una cadena de montañas que protegía la llanura de los fríos vientos del norte. Estas montañas eran, según Platón, célebres por su número, tamaño y belleza. Mucho más que todas las que todavía existen. Esto ya lo dijo el autor, ¿eh? Platón dijo, eran muy célebres estas montañas por su número, tamaño y belleza. Y el autor del libro del cual nos guiamos, le agregó que el resto de la isla era elevado y escarpado. Y que eran de una belleza mayor a las que todavía existen, las actuales. El resto de la isla era elevado y escarpado, muchas montañas, rodeado de montañas que descendían hacia el mar por todos lados, excepto por el sur. La única explicación que me doy es que hemos hablado de la Atlántida, empezó en el norte, digamos Groenlandia, muy frío, y fueron buscando tanto tierra como habitantes, climas más cálidos. Entonces fueron bajando. Esto es a miles de años. Descendieron hacia el mar por todos lados, excepto por el sur. Pues es obvio, ¿no? Tenían acá montañas que defendían de los fríos vientos y acá atrás no había nada. Además de estar excepcionalmente dotada de un clima y unos recursos naturales benévolos, la isla estaba atravesada por una red de canales que atravesaban toda la llanura y recogían el agua de los numerosos ríos y arroyos
que bajaban de las montañas, las del norte. Un foso de 10,000 estadios, ya dijimos lo que es un estadio, que son 540 kilómetros o 336 millas. Un foso de 10,000 estadios, o sea, 1,800 kilómetros o 1,120 millas. Rodeaba la llanura como muralla y se encontraba cerca de la capital antes de desembocar en el mar. La profundidad, la anchura y longitud de ese foso eran increíbles. O sea, lo entiendo profundamente. Bueno, es una redundancia, pero eran muy profundos. Escribió Platón y daban la impresión de que una obra de tal extensión, además de tantas otras, nunca podría haber sido artificial. ¿Qué nos dice aquí? Pues que se hizo, la naturaleza la hizo, y era profundísima, ¿no? Bueno, más tarde, el interior, o al interior de ese gran continente, aunque Platón decía isla, se contaron más canales rectos a través de la llanura a intervalos regulares de 100 estadios. O sea, cada 18 kilómetros había un canal. Estos también estaban intersectados, o sea, unidos por varios más pequeños. Seguimos. El testimonio de los autores clásicos. No cabe duda de que en el origen del relato de Platón hubo algunas fuentes antiguas, auténticas, aunque muchas de ellas no han sobrevivido. Un texto extraído de un poema atribuido al historiador y escritor griego Helánico de Lesbos, 490 a.C. al 406 a.C., que data del año 470 a.C., este señor Helánico de Lesbos demuestra que alguna versión de la historia de la Atlántida ya circulaba en Grecia al menos 100 años antes de la época de Platón. Entonces ya nos hace a un lado a Platón y el señor Helánico de Lesbos sabía más. Eso dice el autor. También hace mención de una isla llamada Atlántida en las obras del historiador, geógrafo y viajero griego Heródoto. Llegó a los 59 años de edad, o sea, del 484 al 425 a.C. ¿Quién escribió una historia de África? Quiere decir que sabía del continente africano, que estaba al sur, al otro lado del mar Mediterráneo. Probablemente esta historia de África, basada en fuentes fenicias. Los fenicios estaban precisamente en África, el lado contrario, ¿no?, del mar Mediterráneo. Habló también de 7 islas en el mar Atlántico, islas sagradas, para Proserpina, que era una diosa romana del inframundo, mundo de muertos. Entonces, a ver, estamos hablando de la parte física, pero aquí esta diosa romana ya habló del inframundo, que es el mundo de los muertos. Esto nos da lugar a que esta diosa conocía el mundo de los muertos y de los espíritus. Entonces, no sé si el otro día les expliqué algo de que somos materia y espíritu, pero la parte material está a la vez dividida en 2, espíritu y materia. Entonces, ¿cómo está esto del espíritu? Entonces, mejor al espíritu le llamamos alma, que es la conexión entre el espíritu y la materia. O sea, son análisis que se han hecho, que incluso me acuerdo ahorita que hay científicos que han pesado el alma y han dicho que tiene X gramos de peso. Como se desprende de la materia del cuerpo, la han medido, ¿cómo? No sé. Pero se habla de todo eso. Pero también se habla del mundo de los muertos y de los espíritus. Dice,
7 islas del mar Atlántico, que podrían ser las Canarias. Por las Canarias tengo entendido, pues que están en el mar Mediterráneo, o me confundo, quizás sean las que están acá, a un lado de España, en el Atlántico. Y de otras 3 de inmensa magnitud, ofrendadas para Plutón, Júpiter y Neptuno. Pues eso ya no es inframundo, eso es materia. Según este autor, los habitantes de las islas aún conservaban el recuerdo de la prodigiosa magnitud de la isla Atlántica y de su gobierno durante muchos periodos sobre todas las islas del mar Atlántico, hoy océano. Mencionaremos solo de pasada las obras del historiador griego más importante del siglo IV antes de Cristo, que fue Teopompo de Quíos, con Q, Quíos. Existió 400 años antes de Cristo, en las que describió un vasto continente más allá del Atlántico, más grande que Asia, Europa y Libia juntas. ¿América? Me pregunto eso. Pues es América, no hay de otro. Fíjense, nos da referencia. Más grande ese continente, que le da el título de vasto continente, más allá del Atlántico, al occidente o poniente, más grande que la Asia, Europa y Libia juntas, pero Libia está aquí abajo, no se va realmente más allá del oriente. Y también las del Plinio, que existió del 23 al 79 antes de Cristo, y de Diodoro Sículo, o Sículo, del 90 al 30 antes de Cristo. Historiadores griegos, o sea, Plinio y Diodoro Sículo fueron historiadores griegos, quienes escribieron de manera similar sobre una gran isla en el Océano Atlántico, más allá de las columnas de Hércules, que eran 2 promontorios de ambos lados, o sea, se refiere a Europa y África, a varios días de navegación desde la costa de África. Pues si se refiere a las columnas de Hércules, pues es lo que hoy se llama el estrecho de Gibraltar, que es la parte más cercana entre entre Europa y África. Entonces aquí les llamo columnas de Hércules, promontorios de ambos lados. A varios días de navegación, pues no es tanto, porque se ve de lado a lado. A esto hay que añadir las obvias referencias contenidas en el apócrifo, falso o fingido, libro de Enoc, a una tierra volcánica en el oeste, que se cree que es la patria de los 200 ángeles, o vigilantes antediluvianos. Esta tierra estaba situada cerca del gran mar hacia el oeste, es el Atlántico. Tenía ríos de fuego que desembocaban en el océano y poseía altas montañas de rocas multicolores que se elevaban hasta el cielo. Fíjense nomás. Como el trono Señor le llamó, como el trono del Señor. Esta tierra podría ser la misma que la isla egipcia de las llamas de Lu-Neseser. Esta isla se encuentra en el lago Mansala, en la región del delta del Nilo, en el norte de Egipto. O sea, en lo que se llama el delta o la del delta del Nilo, que desemboca al mar Mediterráneo. La isla es famosa por sus ruinas arqueológicas, que datan de la época faraónica y la época griega. La leyenda de la isla de las llamas se refiere a una serie de llamas que se dice se encendían en la isla durante la noche. Seres resplandores seguramente de algún volcán o volcanes, porque se encendían y decían en la noche, no, pues en la noche se veían, no que se desprendían y se apagaban, se encendían, brillaban, diría yo, en la noche, y que eran vistas por los barqueros y los pescadores que navegaban por el lago. Pues sí, lo veían. Según la leyenda, las llamas eran un signo de la presencia de los dioses en la isla.
Es fascinante. No hay pruebas históricas o arqueológicas que la respalden. Se cree que es el lugar de nacimiento del dios Thoth. Fue el dios egipcio de la sabiduría. T-H-O-T-H. Thoth. Dios egipcio de la sabiduría en Occidente. Si bien estos relatos son ciertamente pertinentes a la cuestión de la existencia de la Atlántida, sin embargo aportan poco a nuestro conocimiento de la geografía atlante. Para ello tendremos que recurrir a los campos de la geología y la oceanografía, y al estudio de la evolución de los océanos del mundo. Bueno, aquí hay un tiempo que nos damos para una reseña, pero ya la di, creo que ya la di, y mejor seguimos. ¿Qué sigue? Un continente atlántico hundido, es el subtítulo de esta parte. Si excluimos las hipótesis más recientes de una ubicación polar de la Atlántida en Groenlandia, norte, la cordillera del Atlántico Medio ha sido la ubicación propuesta con mayor frecuencia para el continente hundido por la mayoría de los atlantólogos. Drenada de las aguas del océano, la dorsal mesoatlántica aparecería como una cadena montañosa, así es dorsal, la punta D, una cadena montañosa continua, comparable en longitud a los Andes y las montañas rocosas de las Américas, las cuales se forman en el norte de Estados Unidos, estado de Washington, con alturas comparables a las del Himalaya. Si me permiten aquí un comentario. Su servidor conoce el norte, el estado de Washington, que es colinda, es frontera con Canadá. Bueno, desde Canadá se sabe, viene una cordillera, que quizá salga aquí al rato. Pero las montañas del estado de Washington se llaman las Cascades, las cascadas. Y hay, por el tiempo seguramente, se deslavó una parte de esa corriente y hubo un desprendimiento, algo que se formó una cascada. Y si van ustedes ahí bueno, cae, hoy hay una cortina, ¿sí? Entonces el agua cae y aquí abajo hay unos grandes, muy potentes máquinas, ¿cómo se llaman estas? Que impulsan el agua, unos grandes tubos, yo calculo entre 2-3 metros de diámetro, varios, que esa agua que viene de aquí de la cortina, la suben unos 50-60 metros y desemboca en un lago, un gran lago. Pero a la orilla de ese lago hay un museo. Y ahí está pintada, señores, X tiempo, donde se ven las cascadas como eran. Porque aquí en la imagen, en la pintura que hay, se ven las cascadas como fueron, como se supone que fueron, que tiene mucho sentido, porque tanta agua bajaba de Canadá que yo creo que hubo un desprendimiento y siguió su curso, pero con el fin de tomar algo de esa agua, hicieron estas instalaciones en la era moderna y suben a un lago que a su vez surte pues, las tierras cultivables de esa zona. Pero la cadena en sí sigue lo que se llama las rocallosas. Siguen y cruzan la frontera a México y siguen no por la península de Baja California, siguen por Sonora, Sinaloa y siguen y siguen y siguen. Y en México nace otra cadena que es la norte, Dios mío, que se cierra acá en el nudo mixteco, la cordillera del norte, no me acuerdo ahorita el nombre, pero es en México. Esta viene en la Rocallosas, sigue la misma, y es la que dice aquí que sigue todo hasta Chile, ¿no? Hasta la Patagonia. Entonces, dice aquí, con alturas comparables las del Himalaya. Pues el Himalaya tendrá nada más el famoso Monte Everest, que es el sueño de todo alpinista, ¿no? Subirlo. Y hay montañas, he leído, yo nunca he ido,
altas también, pero bueno, ahí la dejamos. Pero el autor sigue diciendo, las actuales Azores, que están en Portugal, Madeiras, Portugal, Cabo Verde, en África, hasta allá atrás, Sudáfrica, y las Islas Canarias, en el Océano Atlántico. En el Océano Atlántico representan solo los picos más altos de esta cadena sumergida. Bueno, la dorsal se considera una importante falla terrestre, donde la presión ejercida sobre la corteza terrestre por el magma, o sea, lava, ascendente es responsable del constante ascenso del fondo oceánico. ¿Qué quiere decir? Hace rato hablamos que alguien dijo que unas islas que eran muy altas, pero fue cambiando, subiendo el nivel. ¿Por qué? Por una parte, aquí nos dicen, explosiones, un nuevo volcán. Pues, ¿qué pasa? Pues que ese nuevo volcán emite lava y esa lava se forma la llamada, dije hace rato, ¿no? Lama, ¿sí? Que es un material sólido, estamos hablando de miles de años, que sube el nivel de las aguas. Y es la única razón por la cual si una isla, aquí estaba la isla, hagámoslo con manzanitas, estaba la isla a punto, y aquí llegaba el nivel del agua. Con estos fenómenos, obviamente subió el nivel del agua. No hay otra explicación. Entonces, una cadena sumergida. La dorsal de las montañas sumergidas se considera una importante falla terrestre, donde la presión, o también que se haya sumido una falla y se sume el agua, y también bajan el nivel, pero las otras cosas que dijimos antes suben el nivel. Donde la presión ejercida sobre la corteza terrestre por el magma, lava, que dije, ascendente, es responsable del constante ascenso del fondo oceánico. Constante ascenso, ¿sí? Va subiendo, si este era el piso de hace millones de años, se ha ido ascendiendo y va empujando el agua, ¿no? Eso es. Se ha demostrado que lechos de ríos extintos, llenos de grandes y lisos cantos rodados, o sea, fragmentos de roca, continúan bajo el agua a una distancia de casi 300 kilómetros, o sea, 186 millas, frente a la actual costa de la isla de São Miguel, en las Azores, en Portugal. Esta evidencia es compatible con el hundimiento de una gran masa de tierra de 450 millas de ancho de este a oeste y 300 millas de norte a sur, que dejó solo sus picos montañosos a la vista de las aguas. Son las islas, ¿no? Los picos montañosos son las islas, que algunas, con la mayoría, con el gran tiempo que pasó, pues, hay vegetales y hasta animales, los famosos changuitos que les hablé de, que encontraron los Anunnakis en la Tierra, el planeta Tierra, que por allá vamos ahorita, que ahora forman las 10 islas de las Azores. El científico ruso Nikolai Shirov, del 1887 a 1943, y el antropólogo sueco René Malaise, del 892 a 1978, también tomaron esta evidencia como indicativa del catastrófico hundimiento de la dorsal mesoatlántica, frontera de placas más extensa del planeta, ya lo decíamos atrás, y del hundimiento de una vasta masa continental de hasta 3.300 metros de largo, o sea, 10.820 pies, en el pasado geológico reciente. Según sus estudios, la Atlántida habría sido un continente basáltico, o sea, una gran roca volcánica. Una composición geológica muy diferente a la de nuestros continentes ciálicos, o sea, rocas que forman continentes que se desplazaban del lugar. O sea, de los continentes ciálicos modernos. Según Shirov, o sea, el ruso, la aparición de estructuras puramente basálticas es necesariamente seguida de un posterior hundimiento.
El panorama sería algo parecido a lo siguiente. Primero, se formaría una estructura basáltica en el fondo del océano, que luego sería empujada hacia arriba por la presión ejercida por vastas bolsas de magna, o sea, de lava, que no llegó a salir, sino que se quedó ahí abajo y subió el nivel de las aguas. Dice, con el paso de miles de años, yo diría millones, la enorme presión generada por el magna ascendente haría que se formara basalto fundido debajo de la superficie de la roca endurecida, que actuaría como una capa. Esto aumentaría las tensiones sísmicas hasta el punto en que comenzarían a formarse grietas y fallas en la superficie. Bueno, finalmente, a medida que disminuía la presión debajo de ella, la estructura basáltica comenzó a hundirse, creando cada vez más magma basáltico fundido a través de las grietas hacia el fondo del océano. Tarde o temprano, observa Sirov, el basalto duro debe hundirse en el basalto líquido. Viene el testimonio de la ciencia. En apoyo de su teoría, Sirov, el ruso, presenta abundantes pruebas provenientes de diversos campos científicos que demuestran la existencia subaérea, que son lavas que entran en contacto con la atmósfera durante una erupción, ¿sí? Erupción volcánica de la dorsal mesoatlántica. Quiere decir que esa dorsal mesoatlántica está generando que nazcan nuevos volcanes y que produce que lo que tiene allá abajo, muy abajo, de material volcánico, produce que nuestro propio Popocatépetl esté constantemente produciendo humo y lava. Y en otros países pues igual, esa famosa cordillera que está allá abajo, la dorsal mesoatlántica, o sea, el Atlántico. De ellas, las pruebas geológicas son quizás las más convincentes entre ellas. La existencia de terrazas geológicas correspondientes a antiguas líneas de costa a distintas profundidades a lo largo de los flancos de la dorsal mesoatlántica. Pues lo imaginamos con que acá abajo está la dorsal y como dice aquí, los flancos son las playas, son las orillas de los continentes que hayan o están a la orilla del Atlántico, que no hay más que América, Europa y parte de Europa, España y África, no hay más. Yo sí lo entiendo. Que son los flancos de las dos, diríamos, playas, que solo pudieron haber sido producidas por hundimientos catastróficos que ocurrieron en etapas en lugar de por procesos graduales. Arena de aguas profundas asociadas a restos de vegetación terrestre y diatomeas de agua dulce. O sea, son algas unicelulares pequeñas, como las que solo pudieron haber sido depositadas por ríos antiguos cuando la Tierra estaba por encima del nivel del agua o como resultado del hundimiento de alguna masa de tierra cercana. Pues todo eso movía las aguas para arriba y para abajo, ¿no? El descubrimiento de un tipo de lava llamada taquilita, no tequilita, que solo puede formarse en el aire a 900 kilómetros, o sea, 559 millas al norte de las Azores. Bueno, pues yo entiendo que de esa famosa estructura o cadena oculta soltaba una erupción tan grande que alcanzaba a salir de la superficie del océano y aventaba pues rocas, lava, humo, etcétera, tan alto que se formaban le llamaron lava taquilita, porque dice, solo se puede formar en el aire, pues no hay otra más que
salían mucho al espacio. Tal presión tan fuerte que hubo, que lanzaba muy alto aquella, y luego obviamente caían, ¿no? Por eso era la lava tequilita, que solo se formaba en el aire. Guyots, G-U-Y-O-T-S. Formaciones volcánicas y montes submarinos planos a distintas profundidades en los océanos Atlántico y Pacífico. Entonces ya se pasó América, está en el Pacífico. ¿Se acuerdan que hace poco hablamos que había un cinturón que iba sacamos en deducción, ¿no? De los Pacífico, pasaba por Chile y pasaba por Cabo Verde, o sea, África del Sur, y llegaba a Madagascar, que es prácticamente una gran isla, es un continente, pero no lo han considerado, pero es una isla, Madagascar. Se trata de montañas submarinas que en un tiempo emergieron del océano como islas volcánicas, pero cuyas cimas ahora han sido aplanadas por la acción de las olas durante miles de años, y son las playas. Bueno, son islas con sus playas, ¿no? Se formaron de algas y todo lo que dijimos atrás. La presencia de inmensos cañones submarinos de hasta cientos de kilómetros de largo. Pues yo diría miles, porque si nos referimos a la que hablamos, que viene corriendo paralela a la costa atlántica, mejor dicho, perdón, pacífica, porque viene desde allá arriba, desde Canadá, bajando ya lo que expliqué. Solo que sea eso. Kilómetros de largo que representan los lechos de antiguos ríos, ya lo decíamos, que se formaron en una época en que el fondo del océano era tierra seca. Caray. Teoría de derretimientos de glaciares. Pues caray, tuvo que haber sido muy grande esa Groenlandia hoy llamada, para que irse derritiendo a una tierra seca, o sea, lecho de los hoy océanos, y que se fue llenando de agua. Yo no entiendo, salvo ustedes que nos hagan favor de explicarnos esto, porque esto es interpretación del libro de la Atlántida. La ubicación anómala de la fosa Romanche, que es una depresión larga, angosta, en el fondo del océano. Es una depresión larga y angosta en el fondo del océano, que le llaman fosa Romanche, de 7,761 metros, o sea, de profundidad, o sea, 7 kilómetros abajo. Pues sí, porque se sabe que hay lugares tan profundos del océano. No tan profundo, pero es el ejemplo mayor, es el barco famoso acá, el Titán, que está a 1 kilómetro abajo, y que ha costado mucho trabajo bajar y fotografiar y descubrir, que lo hicieron por buscar el famoso diamante, que lo menciona en la película Titán, no me acuerdo, valiosísimo. O sea, 4.8 millas. Sí. Que divide la famosa dorsal mesoatlántica, o sea, metros de profundidad, que divide la dorsal mesoatlántica. La famosa fosa Romanche, la divide. Pues la dividirá por fracciones, nada más. Características similares suelen marcar el borde de las plataformas continentales y, por lo tanto, son potencialmente indicativas de la existencia subaérea en el área inmediatamente al norte o al sur de la fosa. Bueno. Corales fosilizados encontrados a profundidades superiores a los 2.500 metros, o sea, 1.5 millas, a lo largo de las estribaciones, o sea, las pequeñas montañas de la cordillera mesoatlántica, de un tipo que solo crece en aguas relativamente poco profundas, los corales. Tenemos mucho en el famoso Mar Caribe. Varias formaciones de estructuras compuestas principalmente de carbonato de calcio, inusuales, que contienen fósiles que son los caracoles marinos, llamados galletas marinas también, que solo pueden haberse formado en condiciones subaéreas dentro de los últimos 12,000 años.
pero submarinas, supuestamente encontradas a una profundidad de 732 metros, aproximadamente media milla, en el norte submarino Atlantis. Bueno, hasta aquí terminamos con esta parte del libro. Pero hay algo interesante, si me permiten rapidito. Este es otro libro que escribió el ingeniero Howe. Se llama El Encuentro. Es la continuación de la respuesta. Y aquí nos habla de algo que les hablé el otro día. De las tablillas de Babilonia, que nos dicen que el Enuma Elish relata que nuestro sistema solar estaba formado por una estrella, que es el Sol, nuestro sistema solar, y 8 planetas. En un momento dado se acercó del espacio exterior otro planeta, seguramente un cuerpo celeste vagabundo que andaba flotando en el espacio, y fue atraído por la fuerza gravitacional del Sol, la gran estrella, ¿no? Por lo que comenzó a acercarse hacia y cruzó las órbitas de los planetas. La llegada de este planeta errante lo llamaron Nibiru, tierra de los Anunnakis, Nibiru, que ocasionó un caos gravitacional que el Enuma Elish llama la batalla celestial. La batalla celestial se le ha dado también un nombre, un significado, celeste, celestial, del cielo, de Dios, del Creador, en donde se habla de que el ángel más bello, más inteligente, más etcétera, que le llaman Belcebú, etcétera, lo dejamos como Lucifer. Se separó, desobedeció al Creador y formó con muchos ángeles semejantes a él, no en grandeza, belleza, pero ángeles que creyeron en sus teorías que han de haber sido. El libro de Enoch y el libro de otro que hay, no me acuerdo el nombre, son testigos, hablan de estas cosas, pero eso va en función de la fe. Es esotérico, se cree y que sí que existe, y hay, ¿cómo les diré? Hay seres humanos a través de siglos que han practicado rituales en donde atraen a las almas, diría yo, que andan gravitando. Sí, ha existido y existe. ¿Sí? Y al que le guste eso, pues que lo haga, ¿verdad? Pero aquí habla ya de la batalla celestial. Se desquiciaron, en función de eso, las órbitas de todos los planetas, satélites, se chocó Nibiru. Y uno de ellos, que pertenecía a Saturno, salió de su órbita y se convirtió en el 9º planeta del sistema, con una órbita extraña y diferente a las demás, y es el que ahora conocemos por Plutón. Continúa el relato con que el intruso Nibiru, en su trayectoria hacia el Sol, casi colisionó con el planeta llamado Tiamar, o sea, la Tierra. Se le llamaron Tiamar. Cayó a la órbita y obligó a la Tierra, Tiamar, a la órbita del tercer lugar, Lahmu, Lahmu, que era el tercero, quedó en 4º lugar, que lo podemos interpretar como Marte. ¿Sí? Y el grupo de rocas producido por el choque, que se dice que chocó Marte con no. Aquí se dice que fue el planeta errante, por decir, chocó con Marte, y un pedazo de Marte se separó. Con el girar de los millones de años, se fue tomando forma circular, porque a Marte lo han captado y no tiene un mordisco, ¿no? Es redondo, igual que todos los planetas. Acuerden que hablamos que los planetas giran en contra de las manecillas del reloj, y Nibiru entra y gira alrededor del siglo de las manecillas del dolor, izquierda a derecha, entonces derecha a izquierda. ¿Sí? Entonces mandó a Marte al 4º lugar.
cuarta órbita. Y por causa del impacto ese se partió en dos. Esa parte mayor que quedó entera la mayor. Pero la otra se hizo pedazo. Son los llamados asteroides. Acuérdense que hay un cinturón de asteroides que es muy difícil pasarlo y lo que sea. Y las sondas o lo que sea que han enviado ya los modernos, la NASA, pues sabrán el caminito y han pasado a Marte. Formaron una cadena de rocas que también se ubicaron en órbita alrededor del Sol. Entonces Tiamat, Tierra, cayó a la órbita del tercer lugar y la Mu, que era el tercero, quedó en cuarto lugar, o sea, Marte. Y el grupo de rocas producto del choque son el cordón de asteroides que hablamos. Marte encontró su equilibrio gravitacional extendiéndose como un cinturón, o sea, lo que se desprendió de Marte, perdón, los asteroides, como un cinturón de asteroides entre las órbitas de los planetas cuarto y quinto. El planeta Nibiru, que después fue bautizado por los babilonios como Marduk, aquí lo tenemos, Tiamat, la tierra, y Marduk, tierra. Marduk, con su intrusión al sistema y la colisión, provocó un caos temporal. Poco a poco se restableció el equilibrio gravitacional en el sistema solar y, además, él mismo quedó incorporado en al ser atrapado gravitacionalmente por el Sol, quedando en una órbita larguísima que tarda 3.600 años, ya lo hablamos, terrestres en recorrer. Bueno, pues creo que con estos otros datos que hemos dicho hoy, queda, para un servidor no hay duda, queda la evidencia de que quien llegó al sistema solar fue Nibiru y que escogieron la Tierra porque detectaron que ahí había más oro, el cual necesitaban para formar su cortina protectora de los rayos del Sol. ¿Sí? Y esto nos hace pensar que o es el rayo, la estrella que nos rige en el sistema solar, o de otros soles, otro sol que haya en algún lado fuera del control, de la influencia, de la atracción del sol que nos alumbra y nos genera. Puede ser, porque 3.600 años que se va, sabrá Dios, que sé que ya, ¿se acuerdan que hablamos de Arizona, de las montañas de Graham? Que ahí hay un gran lente potentísimo que pagó la NASA y el Vaticano y que lo manejan jesuitas, estos, ¿cómo les llaman? Astrónomos. ¿Acuerdan que hablamos de eso? Bueno, pues todo eso lo amarran ustedes y van viendo que es cierto. Que se llevaron el oro para proteger lo que aquí le llamamos, ¿qué? La capa de ozono, ¿sí? Pero allá, como es 3 veces de tamaño la masa de la Tierra, que alguien puso de ejemplo, es enorme. Entonces, esa capa protectora, que es una mezcla de oro, que es su ingrediente principal, por eso llegaron a la Tierra. Eso no lo dice el Génesis. Da a entender. Ahí sale Adán y Eva, y el gran diluvio. Entonces, por eso ya lo hemos hablado. Pero si gustan, háganos saber. Si quieren saber más de eso, con mucho gusto lo haremos. Por hoy, agradecemos su atención que hemos tenido a través de 11 programas que tenemos certeza de que lo han visto muchas personas. Y 12º, les pedimos que lo difundan, que platiquen, que estudien, que vayan, que toquen. Todo eso les he recomendado y lo seguiré haciendo. Porque no hay nada como sentir. Somos seres humanos, tenemos energía. Y de estos lugares sagrados, muchos de ellos, o respetables o históricos, dan energía positiva. ¿Por qué? Porque vienen de la madre tierra, que muchas filosofías le llaman Dios Madre. Muchas gracias por hoy, gracias por su atención, una disculpa por los errores, las tardanzas, hasta la próxima.